Muchísimo gusto saludarte, querido amigo. Siempre es un gusto platicar contigo, Carlos Martínez, director general del Infonavit. Aunque estas no sean las mejores circunstancias, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola David, qué gusto saludarte y a todo el auditorio. Fíjate que hoy que se presentó este programa de apoyo del gobierno, me decía el subsecretario Llorio, que es pues, una primera etapa, pero hay otra que ya les corresponde más a ustedes, que ya hemos visto incluso algunas acciones por parte del Infonavit, que es, pues, cómo se recupera todo esto, cómo, pasada la urgencia, cómo se inicia la reconstrucción, ¿no, Carlos? Así es, el presidente presentó hoy este gran programa. Uno de los temas esenciales es definitivamente vivienda y parte del entendimiento de lo que tú dices, un huracán o un desastre como el que se vivió destruye activos económicos y eso hace que en primeras las fuentes de empleo no estén activadas, se generan otros temas en la economía y hay que reaccionar como se hizo, como se anunció en el caso de vivienda. El Infonavit tiene dos herramientas bien claras. El primero, apoyar a los acreditados y el segundo, que también es importante, apoyar a los empleadores al diferir las cuotas patronales, ¿no? Y ambas las activamos a partir de hoy. Oye, a ver, hay que explicar esto. ¿Cómo va a ser para los derechohabientes o los que tienen créditos del Infonavit? ¿Cómo va a aplicar esto? Mira, lo que hicimos fue un análisis de cuántos inmuebles con acreditados teníamos en Acapulco y en municipios aledaños a Acapulco, ¿no? Porque hay personas que, si bien tienen su inmueble en Acapulco o pueden vivir en un municipio contiguo a Acapulco, su centro laboral es en Acapulco. Hicimos ese cruce, llegamos a Sí, 39. porque estamos hablando que Acapulco tiene más de 1 millón de habitantes y no todos viven ni en la costera ni en Punta Diamante, ¿no? Exacto, es que hay gente que trabaja en Acapulco, pero habita hasta en Chilpancingo. Entonces, vimos todos los créditos alrededor de Acapulco que pudieran haber sido afectados por el huracán y llegamos a 39,000 acreditados que tienen un crédito vigente con el instituto y lo que hicimos fue suspender todos los cobros de los créditos. Se están avisando ahorita, tú sabes que la mayoría de los créditos Infonavit se pagan vía nómina, entonces se está avisando ahorita a todos los patrones que está suspendida la obligación, entonces no tienen por qué amortizar los créditos, descontar del salario, no tienen que hacer literalmente nada y en ese periodo se congela el saldo y no se actualizan intereses. Esa es la primera medida. Entonces va a ser automático y se va a hacer en compañía, desde luego, con los patrones. Oye, Carlos, ¿y aquí cómo opera para quienes tienen un Cofinavit? Fíjate que el Cofinavit, David, son dos créditos, uno por la banca y uno por nosotros. Estamos ahorita, bueno, desde ayer estamos dialogando con todos los directores hipotecarios de la banca privada. Con cada uno todos establecieron lo mismo, 6 meses, porque lo Sí. anunció la ABM, pero tienen particularidades cada uno de los bancos y son dos créditos, uno otorgado por Infonavit y otro otorgado por la banca. Entonces, van a entrar los programas, pues, de cada institución y tenemos que compartir información adecuada al trabajador para que no se confundan, ¿no? Creo que no se va a confundir, no va a haber problema, pero vamos a hacer un comunicado por cada institución bancaria. Ahora, perdón, pero me sigues diciendo de estas acciones. Entonces, vamos a hacer el comunicado con la banca para los Cofinavits. También en este caso, el Consejo de Administración aprobó que entraran, tú recordarás que en algún momento el Infonavit hacía bursatilizaciones de su cartera y algunos créditos bursatilizados no entraban a programas anteriores. En este caso, obviamente, todos los créditos, incluyendo bursatilizados, etcétera, se van a suspender los cobros y se va a reactivar el cobro hasta dentro de 6 meses. Ahora, con los patrones, ¿cómo va a operar? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo van a apoyar? Por ejemplo, pues va a haber muchos de tus acreditados que van a cambiar, al menos temporalmente, de profesión, ¿no? Así es, David, y vamos a estar monitoreando todas las altas y bajas que se den ante el Seguro Social, pero para nosotros era importante que también todos los, por ejemplo, tú imagínate, los hoteleros, proveedores de servicios turísticos y demás en el puerto de Acapulco, tenían el 17 de noviembre, era su fecha, de acuerdo con la ley del Seguro Social y del Infonavit, para pagar todas las cuotas patronales. Bueno, no las van a tener que pagar,
Entonces van a poder tener esa liquidez o eso que hubieran gastado también para hacer frente a la emergencia. Y creemos que esto es una ayuda para todos los empleadores porque van a permitir tener estos recursos disponibles para otros fines y particularmente para que puedan levantar sus negocios y las fuentes de empleo se mantengan. Ese es el objetivo del programa, David. Va a aplicar también de manera automática a todos los patrones. Ahorita está haciendo avisos a todos ellos de que no tienen la obligación. Si algún patrón quiere pagar sus cuotas, se van a recibir, no hay ningún impedimento, pero de entrada todos no tendrían la obligación de pagar en noviembre, sino hasta mayo de 2024, ¿no? Entonces son también 6 meses que se permite que los patrones puedan utilizar sus recursos en levantar y en mantener sus fuentes de empleo. ¿Cómo va a afectar a las finanzas del Infonavit? Fíjate, David, tú sabes que el Infonavit tiene más presencia donde hay mayor economía formal. Guerrero es un estado importante, pero estas dos medidas, la de patrones y empleadores, significan, pues, digamos, no se van a recibir estos recursos en el Infonavit y suman alrededor de 1,200 millones de pesos. Entonces, digamos, es un monto importante de lo que se hubiera recibido por estas cuotas patronales o el pago de los créditos. Sin embargo, creemos que es importante apoyar en este momento a que Acapulco mantenga las fuentes de empleo y se pueda recuperar. Oye, y en la recuperación, ¿cómo va a participar el Infonavit? Porque además, Acapulco tiene muchas particularidades, porque tiene una parte que vive la gente que trabaja en los hoteles, pero también tiene una parte de vivienda y durante alguna época, gran parte de Acapulco se desarrolló con gente que usaba su segundo crédito del Infonavit, que en casas, en segundas casas. ¿Cómo se va a enfrentar esto? Porque las segundas casas es lo primero que se abandona, ¿no? Exactamente, David. Fíjate que ahí lanzamos también dos programas particulares. El primero es la activación de los seguros. Todas las viviendas están aseguradas, entonces en los meses en que van a estar prorrogados los créditos, vamos a estar trabajando con la aseguradora para ir con ajustadores, etcétera. Ahí se va a pagar también buena parte de las viviendas, ya sea que sean pérdida total y se liquiden los créditos, o si son pérdida parcial, que la aseguradora determine un monto a favor del dueño de la vivienda para la reparación. Entonces vamos a estar ese trabajo. Y el segundo es que de manera extraordinaria se habilitó la posibilidad de que los trabajadores registrados ante el Seguro Social con sede en Acapulco, que son 89,000 trabajadores, puedan hacer un retiro de su cuenta de vivienda para que también puedan tener recursos e iniciar la reconstrucción de sus casas, que a lo mejor son casas que ya no están hipotecadas, sino son casas hasta de autoproducción o en colonias, pues digamos, no planeadas y que van a poder utilizar esos recursos que son suyos, que son sus ahorros, para también poder hacer frente a la contingencia. Sí, porque yo creo que es relevante que se resuelvan este tipo de cosas, porque en esa parte, pues hay mucha gente que, yo no decía segunda casa, refiriéndome a una segunda propiedad o propiedad de playa, pero sí es algo que si no hay un esquema adecuado, pues muchas se van a dar por perdidas, ¿no? Sí, ahí es importante, David, informarle a las personas. Fíjate que con lo que tú estás diciendo, yo tenía la misma curiosidad y fíjate que de los créditos que se pagan vía nómina, solamente en el puerto de Acapulco, que son 21,000, 11,000 son gente que vive y trabaja en Acapulco, es decir, que paga su casa y que trabaja en Estamos Acapulco. hablando de Pero mitad y diez mitad. mil 10,000 están en todo el país, o sea, literalmente el trabajador que paga su casa de Acapulco vive en Tijuana, en Ciudad Juárez, etcétera. Entonces ahí decirle que todos los centros de servicio del instituto en todo el país están habilitados para recibir reportes de daños de Acapulco, porque sí vemos esto que son seguramente segundas propiedades y que pueden hacer el trámite sin ir a Acapulco. Ahí reclaman el seguro de daños, ahí pueden hacer cualquier asunto con Infonavit en cualquier lugar del país. Querido Carlos, siempre es un placer platicar contigo. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Un abrazo, David, muchas gracias. Ve, ojalá pronto platiquemos en mejores circunstancias. Que te vaya muy bien. Igualmente.